Metrópolis, Corea. Estás en 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 Metrópolis, Corea. Amigos de Libre Pensamiento, dosis de información, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro. Querétaro tenemos en la producción a Pepe y a Rayito. Y como lo es como un jueves a jueves, con toda la actitud para tener un gran programa, ya lo saben, con grandes programas, con toda la actitud, para que también te invitamos que tengamos esta gran comunicación, para que te comuniques hoy con nosotros para el programa del día de hoy. El programa de hoy lo hemos titulado El Poder de la Comunicación y tendré un gran invitado que es a Cristian Lugo, un gran conductor, muy característico por tener una gran voz y una gran pasión por la radio y la televisión. En un momento más se los voy a presentar, así que no lo duden que será, y estoy segurísimo de ello, un gran programa. En lo que tiene que ver con la receta del día de hoy, vamos a preparar un café con leche y chocolate batido en frío. Esto con los nuevos pequeños aparatitos para poder batir, que son muy económicos, no tienes que invertir realmente una gran cantidad. Tienes en casa un batidor más profesional, pues también lo puedes hacer. No lo olvides, en un momento más vamos a ver esta receta. Y también la invitación para que te suscribas en mi canal de cocina Alegría a tu Paladar. No lo olvides, Alegría a tu Paladar. Y acuérdate que de esta forma tú a mí me apoyas a que tengamos pues constante comunicación, a que no podamos dejar de tener esas recetas tan importantes de una forma constante, tengamos la comunicación que es pues importante y vital para cuando tengas dudas en la cocina. También me puedes seguir por Instagram y en TikTok como Alegría de tu Paladar. Pero es bien importante, no olvides que te suscribas a este canal, no tiene costo y tenemos esta facilidad de poder seguir manteniendo este canal vivo. No lo olvides, Alegría a tu Paladar. Y lo que es Libre Pensamiento pasa a través de Facebook, YouTube y también como un podcast a través de Spotify, iHeartRadio y Apple, para que lo puedas ver en la comodidad donde tú gustes, donde tú quieras, en la casa, en el auto, haciendo ejercicio, de vacaciones, y para ti, para que sea mucho más sencillo, más fácil en el momento que para ti así lo seas o sea lo más adecuado. Y también la invitación para que si tienes algún comentario, alguna duda, pues no lo hagas saber
en el transcurso del programa para que podamos tener una gran comunicación. Y también lo hemos dicho de una forma constante. Eres un gran profesionista, un técnico, un artesano, alguien que vive altruista o que eres un gran quizá compositor o alguien que le gusta lo que es la exposición o el poder coleccionar cosas. Ven al programa, me dará mucho gusto el poderte recibir aquí y poder tener esta gran comunicación, que las cosas no se queden pues ahí en el cajón. Ven, contáctanos y nos dará mucho gusto que estés aquí en el programa para poder compartir conocimientos, poder compartir cosas importantes de la vida que tenemos que enterarnos todos, esta gran comunidad que componemos el programa de Libre Pensamiento, así que no lo olvides. Y también la invitación para el día de mañana, viernes 29 de mayo, tenemos las rodadas con Jaguares, con los ciclismos de Jaguares, para que no te pierdas esta gran rodada en punto a las 9 de la noche, para conocer la ciclovía. ¿Dónde salimos? En la Alameda, enfrente del Gómez Morín. Ahí nos reunimos a las 9 de la noche, llega aproximadamente pues a las 8:40, 8:45 para salir en punto a las 9 de la noche y podernos conocer esta gran ciudad a través de las ciclovías, podernos pues contactar y darte cuenta que las ciclovías están ahí para poderlas disfrutar, poder conocer la noche y pasar un momento muy agradable. ¿Y con quién más? Con los amigos de Jaguares, de Ciclismo Jaguares, que son tan profesionales y poder hacer esto pues de una forma dinámica y bella. No lo olvides, nos vemos enfrente de la Alameda a las 9 de la noche, llega un poco antes, enfrente del Gómez Morín. Y la próxima semana también ya tenemos lo que es el Radiotón, algo bien importante. Aquí ya tenemos pues la publicidad, como nos lo han comentado y nos lo han dicho, el Radiotón como lo tuvimos el año pasado, para que bueno, empecemos a cooperar poco a poco. Esto será pues en un evento que lo hacemos todas las radiodifusoras para que nos tenemos conectados, contactados y podamos tener esta gran obra que se hace pues para poder generar salud. Y es bien importante que todos podamos cooperar. No lo olvides, será la próxima semana y todas las difusoras a través de esta semana estaremos dando toda esta información pues para que estemos ahí este próximo día 6 de junio. No lo olvides, será algo bien importante pues para que podamos estar en comunicación y tener una parte bien importante, porque creemos que siempre el poder de la ayuda con todo lo podemos hacer. Será el próximo día 6 de junio en la Plaza Constitución, ya la sabemos, está entre Corregidora y Hidalgo, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Hidalgo, Juárez. Entonces Juárez, entre Hidalgo, Corregidora y Juárez, así que no lo olvides, nos vemos ahí para tener una gran reunión, con todos nos podemos ver, nos podemos abrazar, tomar las fotografías, pero la labor más importante es tener y juntar fondos para esta importante institución, lo que es AMANC. No lo olvides. Así que, pues bueno, pues dada la información, amigos, vamos a empezar con nuestro programa, El Poder de la Comunicación. Se los he comentado y mi invitado de lujo es Cristian Lugo. ¿Pero quién es Cristian Lugo? Pues él se puede comentar y decir que es un gran conductor, un actor, un coach y consultor principalmente. Él ya tiene 29 años de trayectoria frente a un micrófono y ha sido denominado 2 veces por el Monitor Latino en los prestigiosos Radio Awards, tanto en el 2008 como en el 2018, dado a las personalidades más destacadas de la radio en México. En 1999 se integra a Respuesta Radiofónica como uno de los locutores fundadores de la Z, esta radiodifusora que fue y es tan famosa. En el 2001 entra en el lanzamiento de Radio Lobo. En el 2011 forma parte de la programación de Radar en 107.5 de FM. Y en 2017 forma parte de Estéreo Cristal hasta la fecha, donde hoy en día tiene un programa pues de muchísimo éxito llamado El Show Radiofónico, donde se tiene una gran cercanía con el público y se profundiza en la labor humana que es tan importante. Ha participado en programas de televisión aquí en Televisa Querétaro en el 2011 a 2017, teniendo él la parte de espectáculos y con un gran éxito. Y en el ámbito escénico cuenta con más de 26 años y una trayectoria teatral, ha compartido escenario con figuras como Eric del Castillo en la puesta de escena Requiem a José Alfredo Jiménez. Además, en una compañía teatral, de formar parte en el Foro de la Fábrica, uno de los espacios pues, más importantes que tenemos actualmente aquí en Querétaro. En su evolución profesional, ha llevado especialmente el desarrollo humano y la comunicación en alto impacto. Por lo que Cristian Lugo también es coach y consultor de comunicación, impulsando proyectos en marcas personales y procesos de formación enfocados a lo que es a la voz, la expresión y la presencia escénica y liderazgo de comunicación. Entre sus certificaciones también está que es el único
locutor certificado en la SEP Conocer en estándar de competencia en materia radiofónica dentro del estado de Querétaro, consolidándose como referente profesional en la industria radiofónica. Asimismo, cuenta con la certificación internacional como Neurospeaker por parte de la International Coaching and Speaker Federation, reconocimiento que fortalece su perfil como un especialista en comunicación persuasiva, emocional y de alto impacto. Por lo que yo no tengo ni la menor duda que será un gran programa. Me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida al Libre Pensamiento a Cristian Lugo. Amigo, muchas Cristian, gracias. qué gusto poderte tener aquí en Libre Pensamiento y que finalmente lo que nos unió de algún modo fue la bicicleta el fin de semana pasado y poder coincidir hoy en el programa, que me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, es un honor para mí poder participar en tu espacio y sí, una de las pasiones y amores que es la bicicleta nos unió, nos conectó y de ahí, bueno, pues esta invitación que para mí la verdad es un privilegio. No, Gracias. Para mí yo Fermín. creo que será un gran momento porque eres un gran conductor, creo que Gracias. tu voz es característica y todos la conocemos, lo que tiene que ver, yo aquí en Querétaro, en los lugares, eres ya muy importante en tu voz que penetra y ha generado gran emoción en la gente. Pero el programa el día de hoy lo quiero dirigir a que no escuchamos, porque escuchamos la voz, pero ¿cómo es que es tu inicio? ¿Por qué dices yo me quiero dedicar a esto? Empecemos quizá desde niño, porque tú eres queretano de origen. Sí. ¿Cómo es que esto, o dónde empieza quizá esta piedrita, donde empieza a crecer esta pequeña piedrita en el zapato, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Desde qué momento dices yo era en la primaria, en la secundaria, escuchando una canción? No sé, cuéntanos un poco de esto. Pues como todo adolescente de repente que no sabe hacia dónde va, pero trae mucha hambre, mucha inquietud de hacer y deshacer el mundo. En aquel entonces tengo la oportunidad de tener familiares en la comunicación, periodistas específicamente. Uno de ellos ya se nos adelantó en el camino, que al final fue el que mayormente me impulsó, Juan Álvaro Zaragoza. Trabajé con él para Más Comunicación. Me mandaba desde adolescente a reportear. Ya traía yo fuentes en aquel entonces políticas interesantes. Me tocaban a mí las conferencias de prensa de los distintos partidos políticos, incluso también ya me mandaba a hacer la cobertura en las conferencias de prensa de los alcaldes de aquel entonces, ¿no? Yo tenía, si no me equivoco, pues yo creo que 17 años, 16 años aproximadamente, aunque desde antes un poquito recuerdo también Baltasar Alcázar, Óscar Alcázar, le mando un abrazo enorme, me daban la oportunidad de escribir deportes. Ajá. Me mandaban a hacer mis pininos. En aquel entonces ya me acuerdo, había partidos de fútbol en la corregidora. Y me iba yo a hacer la narrativa del partido que los Gallos jugaban en ese entonces. Ya Óscar me iba corrigiendo la narrativa, me iba enseñando, recuerdo muy bien. Y de ahí, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces, esto que te cuento de ir a hacer cobertura de deportes, tenía yo como 14 años. Después viene la oportunidad con Juan Álvaro Zaragoza en la reporteada. Y de ahí como que no lo dejaba, me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasaba por tu mente? Lo hago porque me está divirtiendo, porque a lo mejor el tío le dijo, me pidió de favor, pero es algo que ya te empezaba a hacer la cosquillita, sí. ¿O no era algo que tú no te imaginabas que ibas a dedicar? No, sí, ya me empezaba a hacer la cosquillita y el experimentarlo, el estar en las conferencias de prensa. Claro, al principio me mandaba con un par de compañeros que reporteaban para su agencia de comunicación. Estrella, una de ellos, le mando un abrazo enorme, que me enseñó muchísimo. Oliva, me enseñó también demasiado. Y después ya empezaba yo solo. Me tocó a mí la cobertura de cuando tenían aquí ya en captura al Mocha Orejas, recordarás, junto con Eric Ventura. Ahí, y bueno, y muchos más compañeros de la reporteada en aquel entonces. Pero ya era una pasión, esa pasión que vive la compañera y el compañero reportero. Exacto, sí, empezó a alimentarse más ese gusto, y ahí fue cuando yo definí, ¿no? Me acuerdo mucho, en aquel entonces entraba recientemente Javier Alatorre, ¿no? Y llamó mucho la atención su estilo en el país, ¿no? Sí, claro. Entonces lo traíamos como de moda y me emulaba, era la parte de lo que yo emulaba y me estimulaba. Yo decía, yo quiero hacer esto. Ahí fue donde tomé esa decisión. Vaya. Es que a veces tenemos como algo que en este personaje me gusta, ¿no? Y lo pongo, sí, claro. Esa llamada de atención que tuvo Javier, de ahí, eso quiero, esto me gusta.
Y me encantaba esa pasión. Y entonces yo estaba ya en Radio Bachilleres, plantel 1, y por primera vez abren un taller de periodismo, radio y comunicación Guau, televisiva. guau. Las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar. Todo fue así, se fue dando. Marco Esperón, me acuerdo que fue quien buscó implementar este taller en el Colegio de Bachilleres, le abrieron puerta. Y la sede fue el plantel 1 allá en Satélite. Ujú. Yo inmediatamente al ver la convocatoria me inscribí, de aquí soy, ¿no? Y fue apasionante. Ahí fue mi primer encendida de micrófono Ajá, guau, por qué primera vez maravilla. de las manos de Marco Esperón. Y me quedé callado. O sea, traía yo tanta hambre. Sí, ¿sabes? claro. Emulaba mucho en aquel entonces a las y los compañeros de 91 DAD. Era mi estación pues juvenil en ese momento. Quiero recordar quiénes estaban, a quiénes escuchaba yo, si no me equivoco, era Claudia, era George, se hacía llamar el Jorge Velázquez, Ujú. el George de la Selva. Claro, claro, claro. Yo de la selva, sí, claro. Locutorzazo, ¿eh? No, sí, claro. Locutorzazo. Claro. Culto, responsable, modulador de... No. De los locutores entre la lista de quienes admiro, pues a él, que creo que hoy anda por Europa, no sé, le mando un abrazo hasta donde quiera que él se encuentre. Era de los que yo escuchaba, ¿no? Después, pues yo seguía, venía la oportunidad y en 1999 me dan la oportunidad de ir a hacer casting a Respuesta Radiofónica. Pero para eso ya con Radio Bachilleres con Oye, pero Marco cuéntame Esperón. esta anécdota, que entonces te ponen el micrófono y te quedas callado. Marco Esperón se le ocurrió algo fantástico. Pues como jóvenes fue muy emocionante. Abrir circuito de radio cerrado en el colegio. Ujú. Se vio la manera de cómo extender una bocina allá por el rumbo de la cafetería y luego otra creo que estaba acá por los pasillos de paso hacia todos los salones y una más ya casi hacia la parte de la dirección. Eran 3 bocinas. Las repartió por todo el colegio e hicimos circuito de radio cerrado. Vaya. Era padrísimo. Estábamos nosotros escondidos en uno de los salones viendo la dirección donde en aquel entonces estaba, no sé si hoy sigue ahí, del lado izquierdo, y ahí éramos por grupos. Y ya se iban sentando y haciendo sus espacios, lo que cada quien había desarrollado de lo que él nos enseñó para desarrollar un programa de radio. Y llegué yo, picudísimo. No, sí, ahorita, porque yo traía emulando esa situación de lo que yo escuchaba de los compañeros en ese entonces de locutores pop. Me abre el micrófono, me dice 3, 2. Me acuerdo que me quedé así callado, volteé a verlo y nada más le dio play. En ese entonces, pues imagínate, playlist a través de CD players, ¿no? Ahí soltó la canción, me acuerdo que creo que fue una de Mecano, no recuerdo. Me dice, ¿qué pasó? Pues no, que traías muchas ganas. Pero tranquilo, no pasa nada, ya te pasó. Y me empezó a decir, esto le pasa a muchos, ¿eh? Mira, ahorita que tú comentas esto, para los amigos que nos escuchan y nos ven, muchas veces manejamos ese tipo de ejercicios con la gente que viene y de diferentes profesiones y decimos, hay que intentarlo, no te quedes en esta parte cuando falle algo. Si es tu pasión, síguela, dale. Y porque algún motivo no funcionó, es que no era para ti. Claro que lo es si tú así lo quieres, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Gracias, o sea, amigo. no te rindas jamás ante esto. Exacto. Y eso, como bien lo dices, A tomar lo la mejor decisión. tú dijiste, no, esto no es para mí, me voy. Y no fue así, vamos adelante. Yo estoy seguro, y trayendo como ejemplo la bicicleta que nos gusta tanto, cuando aprendimos a andar en bicicleta, a la primera vez que nos subimos, no creo que hayamos agarrado un recorrido. Claro, nos dimos nuestros guamazos. Claro. ¿Verdad? Claro. Qué bueno que no tomamos la decisión de decir, ay, no, ya no me vuelvo a subir jamás. Y Exacto, lo hicimos. Y mira, hoy andamos recorriendo la ciudad en la ciclovía. Oye, Y Cristian, luchando por una mejor movilidad respetuosa, esto es muy armoniosa, importante, que en sobre su- todo armoniosa. aquí hemos discutido también mucho eso. También han venido, que será otro programa, con respecto a esto. La movilidad que se está manejando y se quiere modificar. Ahora, ¿cómo no fue entonces la primera oportunidad que se te dio entonces ya Ok. para empezar nos comentabas de esto? Bueno, hacía eso y después Marco Esperón logra que en Radio Querétaro se dé un espacio y entonces se llamaba Radio Bachilleres. Ujú. Y igual nos llevaba a nosotros por grupos. En aquel entonces estaba en el 1150 de amplitud modulada Radio Querétaro. Igual donde actualmente conocemos las instalaciones aquí en Avenida Pasteur. Ujú. Y era un programa una vez por semana.
creo que era 1 o 2 horas, eso sí lo que no traigo tan vigente. Y ahí empezamos Radio Bachilleres. Marco también me dio la oportunidad, pues que era como parte del taller, llevarnos a vivir la experiencia. Y mi primera salida al aire fue un 8 de marzo de 1997. Eso no se olvida. No se olvida porque justamente a mí me tocó el tema de hablar en relación al Día Internacional de la Mujer. Vaya. Y estábamos, entras en Pasteur y hay una oficinita luego de este lado derecho, no sé si actualmente sigue ahí, y ahí estábamos desarrollando ya las partes finales y después pasamos a la cabina. Wow. En aquel entonces, la cabina padrísima porque el micrófono era el ovoide, le llamábamos, un micrófono de este tamaño gigantesco como un balón de fútbol americano al centro y ya todos alrededor. Me acuerdo que ese día éramos varios los del grupo, entre ellas la mayoría chicas y yo. A mí me tocó estar sin silla y me hinqué. Y ya desde ahí tenía desde ahí tenía yo mi notita y cuando me toca mi participación, entro y hablo en relación al Día Internacional de la Mujer. Fue mi primera salida al aire en el cuadrante, a los megahertz. Oye, comentamos que muchas veces las cosas se dan perfectas porque a veces la vida te marca lo que tienes que hacer. Tenías un familiar que se dedicaba un poco a eso, te manda Sí. a reportear y bueno, y luego se da la magia que casualmente se da el taller en Bachilleres, pero luego tenemos la cuestión de la voz, porque a lo mejor si no se hubiera dado, que no es primordial, pero yo creo que sí, sales con otra magia, ¿no?, que te da la vida, ¿no? Tener una voz muy peculiar. Y eso creo que te da un gran apoyo en esto, ¿no? ¿O tú ¿Ayuda? qué consideras en esto? Sí, ayuda, aunque yo creo que el poder está, sí, efectivamente en el poder de la voz, pero hay algo más allá en cómo comunicas, ¿no? En cómo expresas. Le llamo yo justo dentro de mis talleres la técnica del cuentacuentos, ¿no? El manejo de las emociones, que creo que son una de las cualidades que se debe tener como conductor, Claro. ¿no? El manejo de la voz, el entender el poder, el entender su fisionomía. No puedes entender el arte de la locución sin entender la ciencia de la voz, creo yo, ¿no? De conocer tu herramienta. Sí, claro. principal. Yo creo que es algo bien importante, pero el brindar tal vez con una voz que es pastosa, melodiosa, genera o penetra, Sí, ayuda pero muchísimo. se trabaja, Fermín. Se Sí, tiene claro, que trabajar. claro, Todos, claro. porque hay quienes, inicialmente y a todos en su mayoría nos pasa y actualmente me sigue pasando, de, "Ay, no me gusta mi voz, algo no me gusta de aquí, algo". Con lo que yo he tenido la oportunidad de seguirme preparando, he entendido muchas cosas Claro, al respecto claro. y le sigo dando Un toque, modulación, sus toques, un sí, toque. No es lo mismo el cómo te estoy hablando aquí de manera proyectada hacia una audiencia, a como de repente pudiéramos estar en una noche de cena mi esposa y yo en casa, ¿no? Ahí los matices cambian un poquito, baja un poquito el ritmo, el volumen, aquí está un poquito más elevadito, ¿no? Sin exagerar, en fin. Por cierto, que nos escriban, sí se oye, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto, yo creo que perfecto. Gracias a toda la gente, por cierto, que pudiera estar ahí dejando su comentario, compartan el Sí, video. sí, vas a ver que Qué sí. gusto, Yo estoy seguro de ello. Bueno, y entonces tienes la primera oportunidad, dices que es grandiosa en Radio Querétaro, Sí. y empieza a brincarte oportunidades entonces. Y de ahí, cada determinada semana nos iba tocando por grupo, o sea, de ahí fue constante hasta que me llega la oportunidad de poder hacer un casting en Respuesta Radiofónica, porque la familia Rodríguez adquiría en concesión, renta, 3 estaciones de radio que antes eran de Radiorama. Ujú. Y entonces suman esas 3 a las 2 que ya tenían y siguen teniendo, y se hace un grupo de 5 estaciones. Estaban muy fortaleciéndose, poderoso, claro. ¿no? Y entonces iba a haber todo un cambio y estaban justamente pues, haciendo casting para el resto de los proyectos que traían, ¿no? Ya estaba Radio Centro, ya estaba 91 DAD, e iban a sumar estas 3 estaciones y se traía proyectos especiales. Yo en ese momento no sabía de qué se trataba, simplemente venías un casting, fui, lo hice un enero del 99 y a los 2-3 días se reportan al teléfono que yo había dejado, que por favor me presentara. Y me presenté, o sea, yo estaba sorprendido de en tan poco tiempo Wow. cómo me habían abierto la oportunidad y me citaban ya para poder formar parte de los proyectos. En aquel entonces era comandada la parte operativa por el señor Raúl Ríos Olvera, el gran maestro don Raúl Ríos Olvera, al que admiro, quiero,
respeto y estoy súper agradecido por todo lo que me enseñó y me impulsó, porque él fue el que me dijo, ya una vez estando ahí, y para allá voy, pero vamos a terminar esta parte. Pues entro y durante esa parte, enero, febrero y marzo, se trabajó en la creación de los proyectos. Fue en aquel entonces Estéreo Joya, La Jefa en AM y La Z. Lo siento. Yo cuando hice el casting lo hice al estilo pop, 91 DAD en ese entonces, que era la estación que yo escuchaba, que yo analicé para hacer mi casting y fue y realicé. Entonces ya cuando hablan conmigo, me cita, incluso me recibe en su oficina el licenciado José Luis Rodríguez, al que también le abrazo, le admiro y le agradezco mucho también las oportunidades iniciales en la radio comercial en aquel entonces. Y ya me hablaban de los proyectos que se venían. Ahí fue cuando me dijeron, mira, una va a ser esto, otra esto, y otra tal nombre, y es para la que te queremos, nada más que es género grupero. ¿Y tú qué dijiste? Tómela, Y es tú pero vienes como muy el pop. hago, claro. Y tú vienes muy pop, y yo le dije, yo vine a aprender a hacer radio. Y si agarrando una escoba y barriendo la cabina se comienza a aprender eso, dígame de dónde voy y tomo la escoba. Qué ¿no? complicado. Y me dijo, esa es la actitud, vamos a darle, y pum, organízate con Raúl para que estés todos los días encontrando el estilo que buscamos para ese proyecto. Y fue complicadísimo, Fermín. Es que sabes que yo cuando hice mis prácticas de esto, hay que hacer un poco de todo, ¿no? Y cuando yo tuve que hacer grupero, dices, trágame tierra, es darle el tono, no, es bueno, cuando quizá lo traes, es sencillo. Sí. Pero cuando estás enfocado a todo lado, No, y iba yo iniciando también, además, ¿no? Y yo traía muy presente el estilo. Claro, pop, era claro. la estación que yo escuchaba. De repente también escuchaba canciones gruperas, que si la Banda del Recodo, que si los Tigres del Norte. Pero yo estaba hacia otro perfil inclinado y eran mis primeras participaciones en la radio comercial. Yo venía de Radio Querétaro, una radio cultural, donde apenas nos estaban cultivando, educando, enseñando a hacer la radio. Marco nos enseñó a hacer un guión de radio, nos enseñó a matizar, a mí me enseñó mucho a microfonear Marco Esperón, me acuerdo muy bien. En fin, estaba yo fresquito, ¿no? Pues apenas en el 97, año y medio, en la oportunidad de Radio Bachilleres, hasta que se me da ya una radio comercial, donde ya íbamos a hablar de un sueldo. sí, ¿no? sí, claro. En fin, que cuando hablamos del sueldo dije, ¿qué? Esta parte me gusta, ¿no? Esa parte me gusta. Sí, claro, claro. Yo pensé que también me iban a dar un carro y no. Fíjate que tú tienes un spot por ahí en YouTube muy interesante, ¿no? Sí. O sea, donde haces las comparativas, donde ser locutor es, no, tienes la vida comprada, ¿no? Y un pues, sketch. Sí, pues no es como todo, hay que batallar. Sí, mucho, ¿no? Búsquenlo ahí en @soycristianlugo en YouTube. Y de hecho está montado está fijo. A la hora que entran al canal, te voy a platicar. Esa fue una creación. Quien me grabó fue Víctor González. Ustedes actualmente a Víctor González. Fue mi compañero locutor. Pero actualmente, bueno, pues ya anda y es muy popular en las redes sociales. Víctor González ha hecho videos muy, muy grandiosos. Anda actualmente en HBO con. Ay, se me olvidó el nombre de esta persona que van y entran a casas donde supuestamente hay ruidos. En fin, anda en proyectos ahí. Y fue la voz de Badabun mucho tiempo. Fue uno de los elenco y talentos principales de Badabun. O ya él anda solo, le mandó un abrazo. Y con él hicimos ese sketch. ¿No? A él se le ocurrió el guión y yo fui el que lo actué. Y ahí lo subimos a las redes sociales. Pues Cristian, vamos a la receta para ese momento más y también para los comentarios del público. Amigos, pues vamos a esta receta para que ustedes aprendan a conocer para esta temporada con los niños que me lo pidieron, porque es para que se diviertan, no es una gran receta, es para que se diviertan ahora en vacaciones que están a punto de salir. ¿Cómo hacer un café con leche, con un toque de chocolate frío y usando un batidor que son actualmente muy de moda? Vamos a la receta y regresamos. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar un café con chocolate muy espumoso y para ello ocuparemos este pequeño artefacto que le llaman espumador o agitador para hacer espuma o para levantar la leche, los cuales son muy económicos y se han puesto muy de moda. Hay algunos que son muy potentes, tú decides si lo quieres pues para hacer varios, o este que es algo muy sencillo, cuesta muy económico y pues no vale la pena pues arriesgar tanto tiempo, es para que te diviertas y la pases sencillamente bien y quieras quedar pues
bien con alguien, haciéndole su café muy espumoso. Te va a encantar. Y sin duda no más, vamos a los Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Tengo aquí 2 cucharas soperas de chispas de chocolate, semi amargo porque es el que más a mí me agrada, y lo voy a poner a derretir en el microondas. Primero por 1 minuto, revuelvo, y si le hace falta vuelvo a ponerlo por otros 30 segundos. Con 1 minuto bastó para que estuviera perfectamente derretido. Lo que voy a hacer es vaciar en el vaso donde voy a adornar y voy a hacer el preparado de café con leche y chocolate espumoso. Lo pongo aquí abajo, una pequeña porción, remojas el chocolate y solo préndelo, lo apagas. Vuelves a hacer otra vez arriba y lo apagas. Quedan 2 líneas muy bonitas y ahora vamos a hacer una de lado. Giras y lo pones de lado y ahora del otro lado. Y bueno, es la forma en la cual queda el vaso, de algún modo para que sea parte de la presentación de nuestra bebida. En un recipiente de vidrio, como el que tengo aquí, parecido, un vaso, lo que tú creas conveniente, voy a poner una cuchara cafetera de chocolate del polvo, el de tu preferencia, y un poco de leche fría. Recordemos que es una bebida fría, es muy importante que la leche sí esté fría, como recomendación. Vamos a poner 1/4 de esta porción. Lo vamos a empezar a batir, primero abajo, que se mezcle, y como se pueden dar cuenta, a esto no le puse azúcar. Es muy importante porque la otra parte va a ir muy azucarada y el sabor va a contrastar una vez que se combinen los dos. Lo que voy a hacer es que voy a subir mi agitador para que empiece a hacer espuma. La idea es que uno se pueda divertir con este tipo de nuevos instrumentos que están muy a la mano. Tampoco es para que hagas 30 o 40 cafés, sino es para que, o ese tipo de preparados, sino es pues para que te diviertas, hagas a lo mejor unos cuantos, porque también te puedes llevar un tiempo considerable. Así que bueno, empieza a espumar poco a poco. Tengo aquí aproximadamente 1 minuto y empieza ya a hacer la espuma, como se podrán dar cuenta. La cuestión es continuar hasta que haga pues más espuma, puesto que es la parte más interesante, que esté muy espumoso. Lo voy a detener, voy a vaciar aquí en mi vaso un poco de hielo, vaciamos nuestro chocolate ya espumado y lo vamos a rematar ahora con café soluble. Una cucharadita cafetera de azúcar. Vamos a ponerle cucharadita y media cafetera de café soluble. Se trata de que tenga un gran sabor, que sea fuerte, es muy importante. Y le vamos a agregar leche, pero aquí la situación es que vamos a poner muy poca. Lo que queremos es de que se eleve bastante la espuma y tenga un gran color. Y vamos a empezar a batir primero abajo para que se disuelva perfectamente bien. Y una vez que esté disuelto, vamos a subirlo. Al ser muy poca la cantidad que le pusimos de leche, va a empezar a levantar muy pronto espuma, pero queremos que levante bastante. He llevado sí aproximadamente 1,5 minutos estar aquí, pero bueno, la espuma se ha logrado. Lo apago y el terminado final es realmente maravilloso. Muy espumoso, muy adornado. ¡Excelente! Vamos a probarlo. Rico, sensacional, 2 sabores, abajo chocolate, arriba café, el café debe ser fuerte y arriba solo tiene azúcar, abajo no, para poder contrastar con el sabor, y frío realmente es exquisito, excelente.
muy espumoso. La combinación de sabores es enloquecedor para que lo hagas en casa. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Fácil, sencilla, ideal para estas vacaciones, poder hacer algo con los niños, y qué mejor que poderse divertir con algo que tiene que ver con espuma, que tanto les gusta, con el calor que está haciendo también aquí en la ciudad, aunque estamos empezando también la temporada de lluvias, así que va a ser algo divertido. Aquí les dejo la receta. ¿Tienes dudas? Contáctame, ya sabes, a través de mi canal de YouTube, Alegría a tu Paladar. Pues, Cristian, continuemos con el programa. Tenemos al público. Tengo a Marta Isa Flores, dice: saludos al chef Aníbal Báez y su gran invitado, Cristian, desde Gold Coast, Australia. Como siempre, un gran programa. Muchísimas gracias. Malo 18, excelente tema. ¿Qué herramientas o ejercicios recomiendas para mejorar el tono de voz? El tono de voz, principalmente la lectura en voz alta y frente al espejo. La lectura en voz alta y frente al espejo, ¿por qué? Porque te vas a ver cómo articulas y cómo poco a poco vas logrando un tono conforme a ti te gusta, ¿no? Ok. O sea, vas leyendo, te ves en el espejo, te enfrentas a ti mismo y ahí le vas dando justamente el tono. El tono. Ahí vas encontrando tu tono, que creo que yo puede ser así un ejercicio sencillo, y hay muchas otras cosas, ¿no? Los ruidos que de repente le llamamos para ir calentando y fortaleciendo. Es que las cuerdas vocales son un músculo. Sí, claro, exactamente. Y es lo que muchas veces la gente no sabe, que es un Hay gran que músculo. irlas fortaleciendo. Yo les decía yo cuando doy mis cursos o mis mentorías, mis asesorías, ven el carro haciendo y haciendo caras. Vas agilizando tu escenario más importante. ¿Sabes cuál es el escenario más importante del ser humano? ¿Cuál es? El rostro, entre 1 centímetro arriba de las cejas y 1 centímetro abajo de tu labio inferior. Ese es el escenario más importante del ser humano. Wow. Complementado con el resto de tu escenario, que es el cuerpo, ¿no? Y así entonces ya le vas dando sabor, forma y puntualidad a lo que estás diciendo, porque yo puedo estar así, claro, diciéndote cosas y no queda, ¿no? y probablemente oyes y se entiende en torno a lo que voy, pero con el movimiento de las manos, la gesticulación, le das mayor Eso fuerza. es muy importante. O a veces no empata, que dices, no, tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Exacto. Creo que le acabas de dar en la clave y tiene mucha ¿No? razón. Pues aquí estamos, contestamos esta pregunta. Entonces, rapidísimo, Digamos, eso, lectura en voz alta, frente al espejo, empieza poquito a poco y de repente vas acelerando tus ritmos. Y probablemente eso te puede ayudar. Pues aquí tenemos un gran consejo. Tengo a Teresa Millán Murphy, dice: qué bonito escuchar cómo un sueño se puede hacer realidad. La voz sí es importante, en mi opinión, como radioescucha, pero lo más importante es conectar, saber que ese día es la hora a la que te encontrarás. Muchísimas gracias. Dice: saludos desde Black Hawk, Colorado. Un fuerte abrazo. Paisanos. Por ahí. Pues comentábamos mientras veo los otros mensajes que tenemos por ahí. Bueno, de una vez, déjame ir de una vez, vamos de una vez para adentrarnos. Bien, tengo a Alexa Morales que nos está viendo, le mandamos un fuerte saludo, muchísimas gracias. Miriam Zaragoza: padrísima idea poder conocer la historia de Cristian Lugo. Muchísimas gracias. Saludos a Alexa Morales, dice: qué grandes comunicadores. Muchísimas abrazos. Gracias. Salvador Ayala: saludos, zorrito. Gracias. Ricardo Zaragoza nos manda aquí saludos y de momento son los que tenemos. Gracias, Salvador, Richard y a toda la gente que está comentando y compartiendo el video. Muchas Así gracias. es. Cristian, nos quedamos entonces en que entras a la Z con esta gran situación de si que yo no soy grupero, pero hay que dar. Y a todos los días, desde enero, todos los días yo ya estaba ahí y me metía todos los días a hacer una simulación y y salía el señor Raúl a escucharnos, lo que se había grabado y me decía: todavía no, y todavía no. Y entonces Claro. yo estaba cayendo en una frustración. Yo me ponía a escuchar estaciones gruperas, tanto locales como de la zona. Me acuerdo que en aquel entonces escuchaba mucho a mis compañeros. Martín Beltrán, allá alcanzaba a llegar la señal de Radio Lobo Celaya. Lo escuchaba muchísimo. En fin, hasta que finalmente veía programas. En aquel entonces Furia Musical estaba en la televisión. Claro. De ahí trataba de irme A ver, oye, que si no te mete un enredo, a ver, hazme un ejercicio grupero.
por decir, ay, ¿cómo lo Digo, hacías? si hoy me regresaran a una estación grupera, sería, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde esta mañana. Prepárate para el ritmo musical que traemos con la banda y los nuevos Sí, estilos sí, musicales que traemos recientemente. En fin, es la manera en la que modulas el ritmo que le vas dando, la proyección que surge conforme al fondo musical que ya traes, ¿no? Los éxitos que se están escuchando al aire, te van metiendo en tono, te van metiendo Claro. en ritmo. Es que también hay que aprender, y con el tiempo fui aprendiendo eso gracias al señor Raúl Ruiz Olvera. Nosotros somos sonido cuando estamos en la Exacto, sí, radio. claro, claro. Entonces me decía, entiende la psicología del sonido. Guau, Y yo eso me dije- encantó. que Eso dije, me encantó. "Achis, achis". Y entonces empecé a buscar libros en torno al sonido. Ujú. Empecé a investigar la psicología del sonido, ¿no? Es que las tendencias que los oídos en el ser humano aceptan más y cuáles repelen más. Y de ahí fui educando mi voz. amigos que nos escuchan y nos ven, véase lo interesante, lo complicado que puede ser y puedes dedicar también a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque dicen, no, pues habla y pone canciones, qué bonito. Es muy complicado porque no es tan fácil como a veces mucha gente puede considerarlo o puede creerlo, ¿no? Pues ni lo ven a nadie ni lo conocemos, sí, pero el transmitir lo que se quiere por el tipo de estación es lo muy complicado. Por eso a las nuevas generaciones que buscan eso y buscan entrar, y lo dije De hace hecho, rato y lo iba a reitero. comentarte esa pregunta, exactamente. O sea, ¿qué podemos decirle a las nuevas generaciones que están y se empiezan a dedicar a la comunicación? ¿no? Entiendan la ciencia de la voz y la comunicación para alcanzar el arte de la locución. Bien dicho, sonó hasta filosófico. Oye, bueno, y Una vez nos ponemos bien, quién sabe cómo, man. oye, y después de aquí entonces de la Z, ¿qué sucedió? Bueno, ahí ya nos dan la oportunidad hasta que finalmente se logra. Me acuerdo que ya el último audio que la última participación o emulación que hicimos fue también así en falso, pero ya en vivo. En vivo estaba Toño Palacios Duarte, en ese entonces estaba como productor. Te mando un saludo, mi querido Palas. Gracias, amigo. Grandes experiencias, siempre te recuerdo. Bueno, estaba él, entró el señor Raúl Ruiz Olvera y entró el licenciado José Luis Rodríguez. Venga, a ver, ¿cómo van a hacerlo? Estaba yo nerviosísimo porque ya estaba ahí el director general junto con nuestro director operativo en ese entonces, ¿no? Pasó primero otro de los compañeros que estaba ahí justo para el proyecto y después entro yo y me acuerdo, volteé a ver, estaba el estudio grande, el espejo gigante, de este lado estaba el señor Raúl y el licenciado José Luis, y se emocionaron mucho con la participación. O sea, él se emocionó mucho porque él vieron como enero, febrero intentándolo yo, y ese día que estaban, les encantó como lo hice y se emocionaron de, bien, lo lograste ya. Eso, ahí, no lo pierdas, me decían. Muy bien, me acuerdo cómo me aplaudió. Wow. Y fue padrísimo. Y poquitos días o unos días antes de lanzar y hacer el cambio de nombre, porque era Fiesta Mexicana, hacia la Z, Fiesta Mexicana tenía una tradicional carrera de ciclismo, no sé si la recuerdas. Sí, claro, Fermín. claro. La carrera de la amistad. Oye, y fiesta, bueno, después hablamos de fiesta mexicana porque fue como muy cortito, ¿eh? El tiempo de fiesta mexicana. No, pues sí duró sus años, pero la verdad es que estaban en un concepto muy plano, le llamamos, sin criticar, pues era el estilo de antes, nada más, ¿no? El punto es que tenían esa promoción año tras año. La carrera de la amistad creo que le llamaban, y era una carrera ciclista allá por Huimil, Pan Pedro Escobedo, o sea, era larga, hasta salir acá por el cimatario y bajar, y eran padre. Pues no me mandaron a transmitir a mí desde un punto. Estaba Fernando Alday en la cabina, que era de los locutores que estaban actualmente cuando andaba todavía Radiorama con Fiesta Mexicana, y él nos mandaba a varios que estábamos en distintos puntos, entre ellos yo en uno de los puntos, y el ciclismo, amigo. A la hora que me manda parecía que yo estaba narrando la de Francia. Sí, el claro. Tour de Francia. Me emocioné muchísimo, lo viví, era sin querer, mira cómo todo se conectó. Sí. ¿No? Y me acuerdo que me mandó a hablar el licenciado José Luis, yo dije, me van a regañar, man. Pero no, abro la puerta y estaba ahí una figura política que fue a preguntar quién era el que había estado narrando no voy a omitir el nombre de quién estaba políticamente ahí, pero y me presentó el licenciado José Luis con él. Él es, mira. Y bueno, me dijeron unas palabras muy lindas
cosas que motivan, entonces pues uno quiere seguir en ese punto, ¿no? Y así seguimos tratando de esforzarnos todos los días, aprendiendo y todo. Esto es lo que me gusta, porque la gente que lo que dijimos en un principio, ¿no? No te rindas cuando tienes un objetivo y lo quieres en la vida. Que Sí. no haya cosas que te limiten. Y va a haber cosas difíciles, sí. Pero si es lo que tú amas en la vida, sigue y continúa dándole y lo vas a lograr. Sí, sí, y ahí duramos 2 años y medio con la oportunidad que nos dieron en Respuesta Radiofónica. Después viene la oportunidad de dar un brinco, de buscar nuevos aires y me abren puertas en Corporación Radio. En aquel entonces, bueno, es que es la empresa con la que estoy actualmente, pero en aquel entonces era Corporación Querétaro Radio, perdón. Ok, Corporación Querétaro Radio, lanzando Radio Lobo en el 670 de amplitud modulada. O sea, del FM me voy al AM, confiando en este proyecto. En el proyecto y en las acciones de la empresa radiofónica, y pues me voy. A los 11 meses, el dueño, el licenciado Bernal, me lleva a Celaya a participar en el relanzamiento de Él y Ella. Y allá fuimos también, duramos casi 10 años en Él y Ella, allá en Celaya, Guanajuato, también con mucho cariño por parte de la audiencia, con resultados muy importantes también. Y después el mismo licenciado me pide formar parte del lanzamiento de Rada en Querétaro, en el 107.5. Por ahí en el estire y afloje finalmente me convenzo y me vengo al proyecto también con resultados fantásticos durante mucho tiempo, hasta el 2017 que me pide incluirme al lanzamiento del nuevo proyecto de casa que era o es Estéreo Cristal. Y desde entonces a la fecha, con resultados también muy importantes. Maravillosos. Cuéntanos rapidísimo el toque que le metes a tu programa, ¿no? Hoy en día. Pues porque es eso. Vamos, a mí se me hace como muy hacia la gente, muy ¿qué quieres expresar, ¿no? Desde la parte humana, y eso como que a la gente hace que se desarrolle en eso, ¿no? Y eso es muy Sí, padre. los invito a participar de su vida, les pongo las interactivas, hacemos los versos locos, y aparte es la melancolía que actualmente se vive en la comunicación, específicamente en la música, ¿no? Pues que la música del recuerdo, que si Manuel, que si José José, que si Fey, que si Caló, ¿no? Luis Miguel, no, hombre, ya hasta me emocioné. Y además que ha funcionado muy bien, ¿no? Porque la gente podría decir, es que la música que están metiendo ya no está en boga, dijéramos, de la gente, ¿no? Y al contrario, está pegando muchísimo. Sí. Pues es que siempre lo que te transporta al pasado te va a conectar, te va a atrapar, ¿no? Y yo creo que al escuchar estas canciones y uno llevando ese ritmo también en la magia de la locución, pues ayuda finalmente, ¿no? No, véanlo, amigos, coméntanos en qué está, en dónde le podemos localizar, en qué frecuencia de FM. En el 101.1 de frecuencia modulada, es Estéreo Cristal todas las mañanas a partir de las 9:30 aproximadamente, después de Tres Patines, de La Tremenda Corte, que es realmente el título del programa. Arrancamos nosotros con La Hora de Cristian Lugo, le llamo yo el show radiofónico de la mañana. Y es excelente, para que lo escuchen, amigos. A 1 de la tarde, por ahí estamos. Tenemos también a Marco Antonio Malváez, gran programa, todo un arte la locución. Saludos de la Ciudad de México. Marquito, abrazos, gracias. Muchísimas gracias. Cristian, el tiempo, si nos quiere venir, platícanos un poco tu experiencia televisiva. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te ha dejado también? En Celaya, fíjate, me dieron la oportunidad, Producciones SID nos dio la oportunidad por ahí de trabajar con él en un proyecto pop. Traíamos videos de música pop y todo en una televisora local en Celaya, en Vía. Así se llama, Vía. Fue muy poco tiempo, algunos meses, pero fue padrísimo porque ya después también se dio este traslado a la ciudad de Querétaro y me invita Miguel Ángel Álvarez. Miguel Ángel Álvarez era titular de Noticieros Televisa Querétaro, venían proyectos interesantes, estaban haciendo movimientos que venían con una directiva desde la Ciudad de México, desde San Ángel, y me invita a hacer casting. Y me quedo en el casting para la titularidad de Televisa Espectáculos. Sí. Me tocaba a mí la sección de espectáculos en el noticiero, que él empezó a comandar como titular a primera hora por la mañana, ¿no? Entonces era Miguel Ángel Álvarez, Pali en los deportes. Le mando un abrazo a Pali también, a mi querido Miguel Ángel, que lo adoro, lo quiero mucho. A Pali, y estaba Loreta,
en el clima. Ujú. Loreta es también locutora compañera actualmente. Te mando un abrazo, mi querida Loreta. Y tu servidor en espectáculos. Un gran equipo. Se armó un gran equipo y ahí mucho tiempo. Ya después hubo cambios. Salgo yo de noticieros y me dan la oportunidad de producir junto con Sandra Pineda, la productora principal del programa, La Ruta del Auto. Y entonces hablábamos del mundo de los autos. Eso la gente lo tiene muy, Sí. muy en mente, ¿no? Es que había un comercial ahí muy particular de, híjole, tiene nombre esta camioneta. Un doctor tiene una camioneta, un Volkswagen hecho camioneta, en el que nos metimos mucha gente al interior. Grabamos el spot. Nos metimos mucha gente al interior y la grabación fue 3, 2, 1 y abrían la puerta e iban saliendo todos los del club y se iba escuchando mi voz, invitando al programa. No se pierdan el programa por el Canal 9 todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Hablaremos del mundo del bocho y no sé qué. Pum, y hasta el final salía yo en La Ruta del Auto. 9 de la mañana, soy Cristian Lugo. Algo así era el spot. Y era el último que salió. Pero se veían salir y no veía el final de a qué hora iba a terminar de salir las personas. Entonces eso llamó mucho la atención. Y la Trotamundos, creo que se llama, ¿verdad? La Trotamundos, Sandra. Y ahí existe, anda en Querétaro. Le mando un saludo al doctor dueño de esa... pues de ese proyecto automovilístico. Wow, pues qué maravilla. Pues amigos, quiero que este programa, pues la gente haya aprendido, o sea, que la locución puede ser maravillosa, como, Sí, como claro. dijimos que la locución puede ser la forma de penetrar ante muchísimas cosas, y lo es, ¿no? De penetrar ideas, comentarios, dudas, expresiones, y cuando está bien hecho, se genera en automático Sí. y hay un gran clímax con la gente, ¿no? Y eso me encanta. Y alguien creo que lo ha hecho muy bien eres tú. Gracias, amigo. Y creo que eres, como le dije, una gran referencia en la locución aquí en Querétaro y en muchos otros lugares. Y eso se hace con tenacidad, con gusto, con amor ante todo, ¿no? Sí, con gran pasión. He cometido errores garrafales, pero me he dado la oportunidad de aprender de ellos al final. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Y yo creo, como lo dijimos, ¿no? O sea, no te rindas jamás ante lo que tienes como objetivo, porque es lo que te va a hacer feliz, definitivamente. Pues estamos casi terminando el programa, amigos. Los invito a que nos veamos todos los jueves en punto de 18 horas en Libre Pensamiento. No lo olviden. Cristian, algo que le quiera decir al público antes de irnos, un comentario, algo para que se quede guardado por ahí. Pues nada, agradecidos porque nos están viendo, se dieron esa oportunidad de escuchar un poquito de la historia de este servidor en los medios de comunicación, en lo que opino en relación a la misma, la importancia de la voz, y que sean felices, luchen siempre por su alegría, Claro. su felicidad, vivan la vida al máximo. Y cuiden a los ciclistas si les toca andar en automóvil, por favor. Sí, y hablamos Claro, un el poquito de la ciclista parte, nos ¿no? vamos a cuidar. Claro, y hablamos un poco que estábamos, esta ciudad está luchando mucho por la parte de movilidad, ¿no? Y uno de ellos es la bicicleta, definitivamente. Sí. Se ha luchado mucho por generar cada vez más vialidades para las vías ciclistas. Hay gente que no las apoya, pero creo que vamos caminando por un muy buen camino en Ahí va. la bicicleta. Ahí va. Así que bueno. Diría mi abuelito, ¿te aclimatas o te Sí, por favor? sí, no por favor. hay de otra. Así que, pues, amigos, daremos de con muchísimo gusto. Pues, amigos, nos vemos aquí la próxima semana con un programa igual de interesante. Cristian, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Ha sido un honor y esperemos que no sea ni la primera ni la última, sino muchos más. La primera de muchas, el honor ha sido mío. Un abrazo para Gracias, ustedes. amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás en Metrópolis Querétaro.